Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y hoy les traigo un review de un slider motorizado de la marca Seapon, el Micro 2, este que está acá, para que puedas lograr esas tomas fluidas y cinematográficas que tanto buscas en tus vídeos. Quédate y después de la intro te cuento todos los detalles. Y ya sabes, si no te has suscrito, te invito a suscribirte aquí debajo, activar la campanita y compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal. Los de la marca Seapon me contactaron para que revisara este slider motorizado, el último que han sacado. Y yo encantado, porque como tengo pulso de maraquero, las tomas no me salen fluidas, y con este Seapon Micro 2 lo que voy a tener es tomas más fluidas, con nivel cinematográfico y sin tener que gastar tiempo en la edición. Los de Seapon, además del Micro 2, el slider motorizado, enviaron el Easy Lock, que es para que lo puedas usar en superficies planas, este que está acá, y montar en tu trípode. Algo que te va a facilitar todo el armado de este slider motorizado. El Easy Lock es esta pieza compactita que viene con un cabezal para que puedas montar tu cámara y tiene estas patitas extendibles que lo hacen ver como un dron. Lo único que haces es, en el extremo tienes para ajustar la altura dependiendo de qué tan plana sea tu superficie. Extiendes las patitas y listo, queda perfectamente alineado. Tú vas a poder regular la altura de las patitas, como les comenté, para que te quede plana la superficie en la que vayas a montar tu slider o tu cámara. Lo puedes usar con el slider o lo puedes usar con la cámara solamente sin ningún problema. Además trae un tornillo acá para desmontar esta pieza, que es la que va pegada a tu trípode. Y dejamos un momentito el Easy Lock por acá para ir directamente al Micro 2, el slider motorizado. ¿Qué trae la cajita? Instructivos de cómo se puede usar para que lo tengas al alcance a primera vista, que es horizontal, inclinado o vertical. También trae los manuales con todos los instructivos muy bien explicados y a detalle en varios idiomas. Una bolsita para que lo transporte y obviamente el slider. No incorpora la batería. Esta es la parte del motor del slider. Son 42 centímetros de largo y tiene una distancia efectiva de 52, es decir, moviéndose de un extremo a otro. Aunque no incorpora la batería, tú puedes comprar estas baterías que son la F550, que son genéricas, hay de muchas marcas. En Amazon hay una opción de un paquete de 2 con cargador incluido. Esta tiene 2200 mAh que te da para 4 o 5 horas de grabación y vale como 1200 el paquete de 2 y como 700 el paquete de una sola. La batería se monta acá. Lo primero que tienes que asegurarte es o montarlo en el trípode o montarlo en el Easy Lock, y vamos a hacer el montaje en el Easy Lock. Y es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es quitar esta piececita, que es la que va a tu trípode. Aquí tienes un tornillo para ajustarlo al slider y debajo en el slider tienes esta curvita que está acá para que encaje perfecto, que es una piececita de metal, que la pueden ver ahí, que va a encajar perfecto ahí, y lo único que tienes que hacer es apretarlo y listo, ya quedó tu slider montado. Como este slider es bastante pesado del lado que tiene el motor, para garantizarte una estabilidad, lo que te sugiero es que estas patitas las ajustes a esta posición para que cuando el motor vaya a la izquierda no se desbalancee. Va a depender mucho del peso de tu cámara. Pero tú aquí puedes regular no solo la altura de las patas, dependiendo de la superficie en la que estés, sino también la amplitud de las mismas. Aquí montamos el cabezal que viene dentro del Easy Lock. Y aquí puedes montar tu cámara. El cabezal de Seapon no es imprescindible para que lo montes. Tú puedes usar el cabezal que tú quieras o con el que te sientas más cómodo. Ajustas bien acá y ya tienes
tu slider montado. Este slider destaca por su construcción. Realmente materiales de primera, acabados de primera también y muy preciso. Es decir, los ajustes de todas las piezas están en su lugar. Para un equipo cuya funcionalidad es proveerte de tomas más fluidas con una exactitud que otros equipos del mercado no logran, cada detalle cuenta. Tiene la parte motorizada con dos controles aquí encima, que es avanzar y retroceder. Aquí tiene una entrada USB tipo C para que lo puedas cargar o actualizar el software. Una entrada de jack 2.5 para que puedas conectarlo a tu cámara y acceder a las funciones de time lapse de la cámara y sincronizarlas con la de tu slider. Y un botón con 3 indicadores LED. Para encenderlo es solamente mantener pulsado el botón y ya te indica que está encendido con el indicador LED. Son 3 velocidades de funcionamiento, es solamente que tienes que dar un clic, velocidad, empiezas por la baja, media y alta. Para controlarlo, de este lado nada más. Puedes mover hacia adelante o hacia atrás. Ahí está en velocidad baja, vamos a moverlo hacia un lado o hacia el otro. Vas a comprobar en la lucecita LED que solamente está encendida una. Realmente es muy silencioso el slider, lo cual te facilita que no interrumpa tu grabación o que no meta ruidos en tu grabación que no deseas tener. Velocidad media. Ya ahí se oye un poquito más de ruido. Y velocidad alta. Se oye un poquito más de ruido, pero esta la vas a usar para tomas panorámicas, de paisajes o de situaciones que requieran una mayor velocidad. Puedes controlarlo todo directamente desde aquí. Puedes también programar que vaya de un punto A a B y del punto B a A dependiendo de lo que tú necesites. Recuerden que aunque tiene 41 centímetros de ancho, el recorrido efectivo cuando vas de un extremo a otro es de 52 centímetros. Suficiente para que puedas barrer completamente la escena que tú estás grabando. Para programar de forma manual el recorrido del punto A al punto B, lo que vas a hacer es, vamos a tomar aquí la velocidad más alta para que sea perceptible, colocas el slider en la posición que tú vas a necesitar, le das ya en la posición que tú necesitas, le das doble clic, se activa una alarma sonora indicándote que ya está seleccionada esa posición, lo mueves a la posición B que tú necesites, le das doble clic y ya se activó la segunda alarma que te indica que está seleccionada la posición B. Para ir del tramo A a B lo que vas a hacer es dar doble clic y solito se va a mover el slider. Como pueden ver, para regresarlo, doble clic y va a ir del punto A a B o de B a A según tú necesites. Para resetear ese punto A y ese punto B solamente tienes que oprimir el botón de avanzar y retroceder al mismo tiempo. Te suena una alarma sonora donde ya te indica que no tienes ningún punto seleccionado. Esto es para hacerlo de manera manual, pero además los de Seapon han incorporado una aplicación, que la aplicación se llama Seapon Lab y te permite controlar muchos más parámetros de los que puedes controlar manualmente. Les voy a poner aquí arribita, ahorita cuando hagamos las pruebas, para que vean cuál es la interfase de la aplicación. La aplicación se llama Seapon Lab, tiene el control del slider, se los voy a ir poniendo aquí arribita, solamente tienes que moverte al lado que tú necesites. Se pueden fijar que hay 3 controles, tres pestañitas, una que se llama Rotate, Tilt y Follow Focus, que están en un amarillito más claro. Eso indica que son funciones que se van a ir incorporando a la aplicación con dispositivos que Seapon ya está trabajando como cabezales para que tú puedas mover el cabezal independientemente del slider. Por ahorita no funcionan, por lo tanto solamente vas a poder controlar 5 puntos que son estos que están aquí abajito.
Vamos a moverlo a esta posición, a la última posición. Seleccionamos el punto 1, después lo movemos hacia donde nosotros querramos. Punto 2, vamos a moverlo a otro lado. Punto 3 y así vamos seleccionando hasta llegar al punto que querramos, el punto 4. Ya depende de tus necesidades y el campo de visión que quieras tener entre una toma y otra. Seleccionamos el punto 4. Si se fijan, aquí abajo hay unas barritas que puedes mover y esto está regulando la velocidad de cada uno de los movimientos entre un punto y otro. Por ejemplo, empezamos con velocidad alta, te marca de este lado 13.8 segundos, que va a ser el recorrido completo. En esta opción le puedes activar el movimiento cíclico loop para que vaya de un punto a otro y se siga moviendo constantemente. Das la opción play y listo. Ya tienes el movimiento entre los 4 puntos que seleccionaste. Tú aquí en la aplicación le puedes bajar o subir la velocidad dependiendo de lo que necesites en cada punto. Claro que si bajas, aumentas la velocidad, te va a dar una toma o un recorrido. En este caso, por ejemplo, subo y reduce el recorrido a 13 segundos. Lo bajo y lo aumenta a 19 segundos. Ya va a depender completamente de tus necesidades. Es bastante silencioso, es un ruido imperceptible y si lo usas con micrófonos inalámbricos va a ser muchísimo mejor. Aquí también tienes la función de Time Lapse, donde vas a delimitar la exposición, el intervalo. Trae escenas predeterminadas, como pueden ver, de miniatura, de puesta de sol, de crecimiento de las plantas, que son 300 segundos, Cityscape. También lo puedes poner en modo loop para que vaya de un sitio a otro. Y puedes ajustarle también los puntos de movimiento, que son estos que están aquí abajo. La función de Time Lapse, para poder conectarlo a tu cámara, depende de la cámara. Siempre vas a necesitar la entrada que les comenté de jack 2.5 y ya sea salida a micro USB o a USB tipo C. Va a depender completamente de tu cámara. Yo no pude encontrar el cable, por lo tanto esa función no la vamos a probar. Pero es bastante sencilla. Lo conectas y activas la función en tu cámara de Time Lapse y la cámara va a trabajar de la mano con el slider micro 2 de Seaboard. El uso que le puedas dar a este slider va a depender totalmente de tu creatividad. Como les comenté, tiene 3 posiciones: horizontal, inclinado, así, cuando lo montes en un trípode, que lo vamos a ver a ratito, o totalmente vertical. Aquí lo único, cuando lo pongas en posición inclinada o vertical, es tratar de ajustar el cabezal que incluye la marca con el Easy Lock 2. Cuando necesites hacer movimientos de acercamiento o alejamiento, es muy útil porque te permite a ti hacer un zoom, el efecto de zoom directamente a lo que estás grabando, o alejarte según necesites. ¿Qué pasa? Que con este tipo de uso tienes que tener en cuenta el autofocus de tu cámara y la velocidad de enfoque, porque te puede echar a perder la toma si el movimiento del slider va muy rápido y tu cámara no enfoca tan rápido. Pero fuera de eso, honestamente, esto te va a permitir crear tomas muy fluidas, de ese gustito cinematográfico que no lo vas a lograr con ningún otro dispositivo. ¿Por qué? Porque incluso con los gimbal, como lo controlas con la mano, a no ser que tengas un pulso muy cabrón, no vas a lograr ese movimiento fluido. Les voy a dejar unos clips de tomas panorámicas hechas con este aparatito montado en un trípode para que ustedes vean el resultado de usar el micro slider.
Otra ventaja de este Slider 2 es para los youtubers o para las personas que se graban solos, que quieras tener ese efecto de que alguien te está manipulando la cámara y te está haciendo la toma de barrido, ya sea de zoom, en el caso de que lo uses en esta posición, o en el caso de que lo uses en la posición esta, tener la toma como si alguien te estuviese grabando, pues esta es la opción perfecta para hacerlo. Si estás solo como un calcetín y ya tus amigos no te quieren pelar para ayudarte a grabar tus videos de YouTube porque ya lo tienes hasta el gorro, como es mi caso, entonces esta es la opción perfecta para autograbarte y tener unas tomas especiales. Este Sipo Micro 2 es un slider que te va a permitir llevar tus tomas y videos al siguiente nivel. Yo sí estaba, realmente cuando me lo mandaron, yo sí estaba como que con mucha curiosidad de probarlo, porque cada vez que veía un video con unas tomas así súper fluidas, yo decía, pero ¿cómo logran eso? Y detrás de esos videos con esas tomas fluidas siempre hay un slider, ya sea manual o motorizado. Si ustedes lo hacen de forma manual, van a tener que confiar en su pulso, o aunque usen un gimbal, realmente no es lo mismo que tener un dispositivo que esté fijo, donde te permita barrer la toma y tener un resultado mucho mejor. El precio, señores, no es barato, son 9.900 pesos aproximadamente. Les voy a dejar el link en la descripción de Amazon, donde lo pueden encontrar. ¿Vale la pena? Totalmente. Si tú quieres lograr tomas cinematográficas muy fluidas y que tus videos vayan al siguiente nivel, esta es la opción. Detrás de todas las tomas, ya sean de comerciales o de videos de YouTube o de cualquier video de cantante, tomas muy fluidas cinematográficas, está un slider, sea motorizado o sea manual. Para mí fue una suerte que Sipo me contactara, porque ya había oído de ellos, sobre todo porque uno de estos aparatitos los usaron para filmar algunos comerciales de Apple y se hizo muy famoso. Entonces para mí fue un honor que me dijeran, oye, ¿quieres testear el Micro 2? Y dije, pues véngase. Y así me facilitan la vida porque logro tomas mucho mejores de las que venía haciendo. Curva de aprendizaje casi nula. No existe la curva de aprendizaje. Como pudieron ver, son 3 botones, uno de encendido que controlas muchísimas cosas, uno de movimiento hacia adelante, hacia atrás, y that's it. La batería la puedes conseguir sin ningún problema también en Amazon o en Mercado Libre, y lo que batallas un poquito más es el cablecito, sobre todo para esta parte del mundo, la conexión 2.5 a micro USB, como es mi caso, o 2.5 a USB tipo C en otro tipo de cámaras. Pues bien, amigo, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado de utilidad el review del Sipo Micro 2. ¿Qué les pareció? Dejen en sus comentarios todo lo que opinan de este aparatito. ¿Lo considerarían para tenerlo como parte de su estudio de grabación o para mejorar sus videos? Déjenlo todo en sus comentarios, y les recuerdo que si no se han suscrito, los invito a suscribirse y a activar la campanita para enterarse de todo lo que subo todas las semanas. A veces son 1 o 2 videos, dependiendo de cuánto tiempo tenga para hacerlo y de qué producto tenga para hacer el review. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.